¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema que trata sobre la actualización de las nuevas expectativas económicas para el presente año y para el 2025. Particularmente el análisis se centra sobre las nuevas estimaciones, las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional correspondientes al mes de abril. Vale la pena solamente poner en contexto que esta actualización del Fondo Monetario Internacional pues nos pone en la perspectiva de cuál es la dinámica que está observando y va a observar en este y en el próximo año la economía mundial, las regiones del mundo con sus distintos matices en su comportamiento, y evidentemente pues recaemos en la situación de México. ¿Cuál es la expectativa en materia de crecimiento económico en el caso de México? Digamos, la característica que observa particularmente el Fondo Monetario Internacional, que la economía mundial entraría a una fase o está entrando a una fase de resiliencia económica en donde, no obstante los contratiempos que se han manifestado a nivel del entorno mundial, como los conflictos o la guerra en Ucrania, el conflicto de Irán en Israel y el fenómeno de la política monetaria restrictiva de los bancos centrales para hacerle frente a la inflación o contener la inflación, pues no obstante todo este contexto, la economía mundial sigue creciendo, y esa es una de las características que empezamos a observar. En el caso mexicano hay una serie de indicadores. Los fundamentales económicos manifiestan un comportamiento sólido, robusto, que hace prever que la expansión económica post-pandemia sigue siendo importante, relevante en la generación de bienes y servicios en el país, y que eso ha irradiado en los fundamentales económicos de México. No hay que perder de vista también que las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional básicamente se centran en 4 estimaciones a lo largo a lo largo de cada ejercicio fiscal. La primera estimación que hace el Fondo Monetario es en el mes de enero. La segunda proyección, la actualización de las estimaciones de la actividad económica mundial y sus regiones, la hacen en abril. La tercera estimación la hacen en julio y la cuarta estimación la hacen en octubre. 4 estimaciones, y van actualizando, van ajustando dichas proyecciones económicas en cuanto al comportamiento productivo, económico de los países, que a final de cuentas pues, se manifiestan en el comportamiento de la economía mundial. Dicho esto, lo primero que habría que establecer es que el comportamiento del Producto Interno Bruto Mundial, diríamos desde el 2003, la estimación 2024 correspondiente al mes de abril, y lo que prevé el Fondo Monetario para el 2025 es un crecimiento estable sobre la pauta o línea del 3.2%. Corrijo y subrayo, 3.2% es la estimación para este y para el próximo año en cuanto al comportamiento de la economía mundial. Y bueno, tampoco es de los que nuestros amigos que han seguido los análisis de Ecoeconómico, no es una novedad el hecho de que las economías avanzadas siguen estando estancadas en cuanto a crecimiento económico.
Prácticamente estamos en una línea de crecimiento del Producto Interno Bruto sobre 1.7%. Para este año, 2024, 1.7%, y la previsión para el 2025 es de 1.8%. Y en el 2023 las economías avanzadas crecieron apenas 1.6%. En este crecimiento, los países más avanzados, mejor dicho, las economías que mayor crecimiento observaron fue Estados Unidos, que en el 2023, el año pasado, tuvo un crecimiento de 2.5%. En el 2024 la previsión es de 2.7% y para el 2025 de 1.9% el crecimiento que prevé el Fondo Monetario Internacional en el caso de Estados Unidos. Pero la zona del euro sigue teniendo una situación de prácticamente estancamiento económico. En este año se prevé un crecimiento en el Producto Interno Bruto de la zona del euro de apenas 0.8% y la previsión para el 2025 es de 1.5%. En el caso del año pasado, el crecimiento observado en la zona del euro fue apenas de 0.4%. Lo que estamos observando son incrementos marginales en el comportamiento del Producto Interno Bruto de la zona del euro. Y no vemos avances importantes, particularmente en Alemania, como lo podemos observar, Francia, Italia. España ligeramente se recupera con un crecimiento de 1.9% para el 2024 y del 2.1% para el 2025. Japón sigue estancado en la línea del 1%, Reino Unido en la línea de medio punto porcentual de crecimiento para este año y Canadá sobre la pauta de pasado del 1% en el comportamiento de su Producto Interno Bruto. Para las economías emergentes y en desarrollo, el crecimiento previsto es de 4.2% para el presente año y de 4.2% para el 2025. Obviamente que el centro de este crecimiento, que es un crecimiento acelerado, habría que destacar, pues está China, que pues sí, ya nos quitó el viejo hábito de estar considerando crecimientos en su Producto Interno Bruto pues de 7 y 8%. En el presente año estaría creciendo sobre 4.6%. Y prevé una reducción, una desaceleración de China en el 2025 a 4.1%. Desde el crecimiento observado en el 2023 de 5.2%. En el caso de India, prácticamente estamos observando crecimientos en el presente y en el próximo año sobre una línea de casi el 7%. Rusia, crecimientos en este año de 3.2% y de 1.8% para el próximo 2025 y bueno, América Latina y el Caribe pues en una pauta restringida de crecimiento de 2% en este año y de 2.5% del 2025. Destaca específicamente el comportamiento de México. Esta estimación correspondiente a abril, el Banco de México reduce el crecimiento, esa es la previsión que hace el Fondo Monetario Internacional, lo reduce de 2.7% de la estimación de enero a 2.4% en la correspondiente al mes de abril. Es decir, hay una reducción en la estimación en el crecimiento del Producto Interno Bruto de México. E incluso le reduce prácticamente otro punto porcentual en la estimación del 2025. ¿Qué es lo que está viendo el Fondo Monetario Internacional? Que hay el reto en la economía mexicana de lograr la consolidación fiscal. Y esto prácticamente obedece
al tema del déficit presupuestario que mantiene el gobierno federal y el nivel de endeudamiento que en términos redondos estaría representando en este año cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Y que eso es una presión muy importante que va a restringir la disponibilidad de recursos para el tema de la inversión pública del gobierno federal y que va a incidir en el crecimiento económico de México. Evidentemente es un tema que tendríamos que abordar específicamente de manera particular, el tema de la consolidación fiscal a partir del déficit presupuestario y el endeudamiento futuro que tiene el gobierno mexicano. Habría que decir también, en este mismo tenor, que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional han estado por abajo del comportamiento real del Producto Interno Bruto a lo largo como referencia del 2019 al 2024. Todas las estimaciones del mes de abril, específicamente, las homogenizamos y el diferencial es muy claro. Pongo algunas referencias. En el 2019, en la estimación del mes de abril, el Fondo Monetario preveía que la economía mexicana iba a crecer 1.6%. Bueno, la economía mexicana, de acuerdo al reporte del INEGI, el resultado final en el 2019 del Producto Interno Bruto fue de menos 0.3%. Es decir, hay una diferencia de 1.3 puntos porcentuales por encima del reporte, del registro que tuvo el Producto Interno Bruto en ese año. Para el año de la crisis, en el 2020, el Fondo Monetario prevé una caída de 6.6% y el registro real del Producto Interno Bruto en ese año fue de menos 8.6%, un registro histórico en la caída del Producto Interno Bruto mexicano. Bueno, quiere decir que hay una subestimación del Fondo Monetario Internacional de 2 puntos porcentuales por abajo del resultado final. Y me acerco al periodo más reciente. En el 2023, en su estimación de abril, preveía el Fondo Monetario un crecimiento de 1.8% en la economía mexicana. Bueno, pues el resultado que conocemos, de acuerdo al reporte del INEGI, la economía creció 3.2%. Significa que el Fondo Monetario hizo una estimación de 1.4 puntos porcentuales por abajo del resultado definitivo de la economía mexicana. Para el 2024 se estima, como ya lo vimos, el Fondo Monetario un crecimiento en el producto del 2.4% y el gobierno federal, a través de los precriterios de política económica, está previendo un crecimiento de 3%. Hay una diferencia, sin duda. Yo diría que los elementos que vamos a exponer es que en efecto hay elementos como para pensar que la estimación que hace la Secretaría de Hacienda en sus precriterios generales de política económica para el 2025, hay elementos suficientes para estar previendo una proyección del crecimiento económico de México más cercano hacia el 3%. Veamos los elementos. La demanda efectiva, es decir, el consumo y la inversión productiva en el país, está teniendo, por lo menos en los últimos 15 meses, un comportamiento muy acelerado, muy dinámico, que nos permite sustentar que hay fundamentos para estar previendo un mayor crecimiento económico. Si vemos el consumo privado, diríamos es un crecimiento robusto desde enero del 2023 hasta marzo, en una previsión oportuna que hace el INEGI, hasta marzo del presente año, del 2024. El promedio de crecimiento del consumo privado en el 2023 fue de 4.2%.
es decir, prácticamente por encima del crecimiento de la economía mexicana, que fue de 3.2%. Y el crecimiento del primer trimestre de este año ronda casi el 3%. Es decir, hay un dinamismo muy importante del consumo privado que está presionando a la oferta de bienes y servicios para que haya una mayor expansión económica durante este año. El otro elemento es el comportamiento histórico de la inversión productiva, medida esta a través del indicador de la inversión fija bruta, la inversión productiva con dos componentes importantes, maquinaria y equipo, y la construcción, dos referentes muy importantes para evaluarlo. ¿Qué observamos en esta gráfica que pueden observar? Es que durante el 2023 el crecimiento promedio de la inversión productiva fue de 19.7%. Insisto, un crecimiento histórico de estos dos componentes. Particularmente, maquinaria y equipo en promedio creció 18.8%. Y la construcción, la inversión en construcción, fue de 20.9% su crecimiento en promedio durante el 2023. Que si comparamos el primer trimestre, en el primer trimestre del 2024, la inversión productiva creció 14.1%. Si lo observamos respecto al primer trimestre del 2023, la inversión productiva en promedio creció 12.8%. ¿Qué estamos diciendo con estos elementos? Que en efecto va a haber parte del soporte de la estimación del crecimiento productivo para el 2024 está sustentado en la expansión robusta de la demanda efectiva, consumo e inversión. Este es el fundamento que nosotros prevemos en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y otro elemento adicional a este análisis es los ingresos externos que contribuyen, coadyuvan al crecimiento productivo del país. Y bueno, están varios elementos, indicadores en la parte externa. Empezaríamos por observar las exportaciones. En el 2023 ascendieron a 593 mil millones de dólares, un crecimiento de 2.6% en el 2023. Para el 2024 estimamos que las exportaciones ascenderán a poco más de 631 mil millones de dólares, un incremento con respecto al 2023 de 6.5%. Las remesas en el 2023 fue un poco más de 63 mil millones de dólares, un aumento del 7.6%. Y para el 2024 hacemos la previsión de que van a ascender a poco más de 67 mil millones de dólares, un aumento del 6.5% en el 2024. La inversión extranjera directa en el 2023 fue de poco más de 36 mil millones de dólares, una caída leve, marginal, de 0.7%, y la previsión del 2024 es de 40 mil millones de dólares en atracción de capital externo productivo, y significa un aumento del 11%. Y los flujos de turismo, es decir, divisas que llegan a México por turismo internacional, en el 2023 prácticamente 31 mil millones de dólares, 10% de incremento con respecto al 2022, y para el 2024 se prevé poco más de 35 mil millones de dólares, un aumento del 15%. Si nosotros integramos estos flujos de recursos que inciden en la expansión económica, en la expansión productiva de México, pues llegamos a la conclusión que en efecto para el 2024 hay fundamentos de previsión en términos de los fundamentales económicos que van a permitir un crecimiento económico que se va a aproximar hacia el 3%,
y más alejado de un crecimiento que se pueda aproximar al 2%. Sin duda, esto será motivo de análisis permanente, como siempre lo hacemos en Ecoeconómico, para estar revisando todas las actualizaciones de estimación del crecimiento económico de México, que va a ser útil para los seguidores, para nuestros amigos de Ecoeconómico, para la toma de decisiones cotidiana en el hogar, en las empresas, en el sector público, en sus ámbitos municipal, estatal y federal. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.